Mi nombre es Eduardo Vales y trabajo en la división de proyectos de Flytech. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar sobre los centros de procesos de datos, ¿no? O sea, físicamente todo el mundo hablamos de virtualización, de hiperconvergencia, de high performance computing, supercomputación, inteligencia artificial, muy en boga, claro. Y ahora, pues, simuladores cuánticos. Ya empieza a haber un negocio de simuladores cuánticos, el cual va a ser más floreciente porque la gente no dispone de un computador cuántico para empezar a aprender a desarrollar aplicaciones. Entonces, lo que se hacen son construir simuladores cuánticos, que luego contaremos un poquito de cómo se construye esto y cómo se puede hacer todo con un mismo data center. Hay un lema en la presentación arriba a la izquierda que ven ustedes en amarillo que dice que cuando el poder real está en uno solo, ¿no? Ahora hablaremos un poco de virtualización y veremos que la virtualización no solo existe una virtualización de particionamiento, sino existe otro tipo de virtualización que es muy, muy diferente. Vamos a sentar unas pequeñas bases antes de empezar, ¿no? La primera base que tenemos que sentar es que un entorno de virtualización, una máquina virtual, puede ser tan grande como el nodo más grande que haya en ese data center. O sea, dicho de otro modo, si yo necesito una máquina que tenga 34, 38, 42 CPUs físicas o una aplicación que vaya a correr eso, o una aplicación que necesite muchos teras de memoria, o tengo un nodo que lo hace, o entonces no va a ser posible, ¿no? Entonces, vamos a explicar cómo se puede hacer esto con un solo data center. Entonces, partimos de esa base. Como es lógico, vamos a explicar este tipo de sistemas, que son de una alta gama o orientados muy a data center. También disponemos de cualquier otro tipo de solución de menor nivel de cómputo o menor nivel de almacenamiento. Tenemos el portfolio completo, desde una virtualización estándar o una hiperconvergencia estándar a un pequeño supercomputador o sistemas orientados a inteligencia artificial con Tensor Cores o Tensor CPUs y con TPUs, y con eso, o sea, disponemos de esos sistemas como los A100 o similares que están ahora saliendo. Entonces, disponemos tanto de un tipo de producto como de otro tipo de producto. Vamos a ver estos desafíos que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Dice, siempre se ha hablado que la virtualización desacopla del hardware el software. Sí, pero eso es relativo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que con un tipo de máquina, solo un tipo de servidor, no es posible dar ese servicio. No sirve para todo. O sea, si yo tengo un servidor muy concreto, muy estándar, un COTS estándar, y tengo que ponerle GPUs, pues seguramente ese no me va a funcionar. Porque no me va a soportar la ventilación, porque no me va a soportar la potencia. O a lo mejor tengo que ponerle muchos discos y tampoco me lo va a soportar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues entonces los data centers intentan adaptarse, aunque es bastante difícil, a todas estas necesidades cambiantes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que se suele montar es los FAT nodes, ¿no? O sea, tengo un tipo de nodo por un lado, tengo otro tipo de nodo o con más CPUs o con más memoria o más potente. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que lo que vamos haciendo son islas dentro de mi propio data center. ¿Por qué? Porque si necesito un clúster para un entorno de Big Data, pues seguramente no lo voy a poder hacer con el clúster otro que tengo para máquinas virtuales estándar o para pequeñas máquinas virtuales para dar servicio de web. Complicado. Entonces, siempre se habla, dice, bueno, pues voy a hacer un crecimiento vertical. Pues nada, vamos a coger y vamos a agregarle más memoria, sí, pero muchas veces una memoria de X gigas, su siguiente modelo de doble capacidad al anterior no vale el doble, igual vale el cuádruple. Por lo tanto, muchas veces o no hay slots libres y tengo que quitar lo que tenía o tengo que quitar los discos que tenía. Conclusión, el crecimiento vertical muchas veces no es lineal con el precio que se paga. Entonces, es más interesante no crecer, irte a la nueva generación, por lo tanto, estás constantemente cambiando. Esta es la realidad que hay a día de hoy en los data centers. Múltiples clústeres, múltiples máquinas para múltiples servicios, tal y cual, pero al final lo que estamos haciendo son islas, muchas islas totalmente diferenciadas. ¿Qué ocurre? Existe un tipo de tecnologías y de arquitecturas que son Composable Architecture, arquitecturas de servidor componibles y son definidas por software,
Pero estas permiten un crecimiento ilimitado. Y ahora veremos a qué nos referimos con el crecimiento ilimitado. Esta diapositiva hace relación a lo que hablaba al principio. ¿Qué es la virtualización para ustedes? ¿Solo conocen la virtualización de VMware, Citrix, Red Hat, Oracle? Existen más cosas. ¿Por qué? Porque este tipo de virtualización está orientada al particionamiento. Dicho de otro modo, se da por hecho que el servidor que tengo tiene la suficiente potencia para correr un sistema operativo o más de un sistema operativo en modo virtual. Por lo tanto, la virtualización que normalmente se utiliza es una virtualización de particionamiento. Particiono recursos para poder poner múltiples máquinas virtuales. Esto, en un altísimo porcentaje de ocasiones, pero muy, muy alto porcentaje, es la necesidad real. No hay nada que cambiar, es perfecto. Pero existe otras veces que se necesitan otra serie de cosas. Imaginemos por un momento, un entorno de Big Data necesita unos recursos muy concretos de cómputo, necesita unos recursos muy concretos de almacenamiento. Una base de datos in memory está claro que necesita potencia de cálculo, pero no solo potencia de cálculo, necesita una ingentísima cantidad de memoria RAM. A colación de esto, la cantidad de memoria RAM es en lo que se basan los simuladores cuánticos. La cantidad de memoria RAM, o sea, 8 bytes por n, que es el número de qubits, que vamos a n elevado al número de qubits. Dicho de otro modo, cuando yo salto de 32 qubits a 33 qubits de simulador cuántico, automáticamente he duplicado la capacidad de memoria. Si salto otro qubit más hacia arriba, he cuadruplicado la capacidad anterior. O sea, es exponencial físicamente la cantidad de memoria. Y ahora veremos cómo se va a poder hacer esto, cómo se va a poder consolidar todas estas cosas. Particionamiento, lo que les acabo de comentar. Subconjunto de recursos físicos, eso está clarísimo. Lo que manejamos el día a día, la mayoría de la gente que administra sistemas. Pero hay otro tipo de virtualización, que es la agregación. ¿Y la agregación qué es? Nosotros vamos poniendo servidores, físicamente todo eso se consolida en un clúster como una única máquina con un único sistema operativo. Y dirán, no, esto es supercomputación. No, la supercomputación lo que hace es, con el gestor de colas, se le lanza el algoritmo que necesitan o el problema que se necesita tener la solución y cada nodo va haciendo un poquito y él lanza la parte que le corresponde a un nodo de cálculo, ese nodo de cálculo lo hace su parte de cálculo, lo vuelve a enviar, paso de mensajes a través normalmente de redes InfiniBand de alta velocidad y baja latencia y ya lo tenemos. No. Esto es otra cosa. Esto lo que hacemos es que nosotros podemos sumar toda la memoria RAM, toda la capacidad de disco, y todos los microprocesadores con sus cores y los ponemos como una única máquina, con un único sistema operativo. ¿Esto qué implica? Que generamos una máquina, en el caso que estamos aquí, creo que estamos, no recuerdo ahora mismo, tendría que echar los cálculos, pero creo que estábamos en torno a más de 3.000 núcleos de proceso. Con 3.000 núcleos de proceso, creo que estábamos en torno, superando los 10 teras de memoria RAM, física RAM, y luego, por otro lado, tenemos dispositivos NVMe que podríamos configurarlos como si fuera también memoria RAM, que es una de las grandes cosas que puede hacer el sistema. ¿Por qué? Porque la memoria RAM es muy cara. La memoria RAM es muy cara, los dispositivos NVMe son más baratos comparativamente hablando por giga con respecto a una memoria RAM, y este tipo de soluciones lo que permiten es agregar hasta los dispositivos NVMe de alta velocidad físicamente como memoria RAM. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿O qué es lo que estamos acabando de hacer? He cogido una foto con el móvil antes de subir, a ver si para mostrársela. Físicamente lo que montamos es una única máquina con muchísimos servidores con un único sistema operativo, la cual posteriormente veremos que se puede particionar. Entonces, lo que hacemos es, primero, montamos un gran sistema y de ese sistema luego particionamos. Pero particionamos como queremos. O sea, es tan sencillo como decir, yo solo me interesa una máquina que tenga un solo procesador con 4 cores y 10 teras de memoria RAM. ¿Eso es posible?
O podemos hacer lo contrario. Necesito 814 núcleos de proceso, el equivalente a 40 CPUs, imaginemos. Entonces, haríamos una máquina de 40 CPUs y a lo mejor solo con 192 gigas de RAM. Todo es flexible, pero partimos de una única máquina y esa máquina luego la cortamos físicamente al tamaño que necesitamos. ¿Eso qué implica? Que las aplicaciones que no escalan bien en supercomputación es un problema. Al no escalar es un problema. De esta forma no. ¿Por qué? Porque lo que se hace es montar una máquina con los recursos necesarios y no tiene que distribuir físicamente el código. Ella se encarga directamente de procesarlo como una única máquina. Una solución perfecta. Dos opciones. Muchos servidores, un único sistema, o un único servidor y limitada memoria, muy orientado a temas de base de datos en memoria y simulación cuántica. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo que comentábamos antes, se asigna dinámicamente el sistema a la carga de trabajo. Es tanto scale out como scale up en la misma arquitectura. Y una capa de memoria de almacenamiento unificada. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite, sobre todo el sistema, montar máquinas mucho más grandes que lo que sería una máquina individualmente, sumando los recursos de cualquiera de ellas, si fuera necesaria, de todas. O sea, en este caso, como ven aquí en la imagen, si se dan cuenta, cogemos los SSDs para memoria, como si fuera memoria para el sistema la convierte en memoria RAM con una latencia 10 veces superior a lo que sería una memoria RAM estándar, o coge una serie de máquinas y monta una única máquina para un entorno de supercomputación porque el sistema no escala correctamente, dos clústeres de Big Data con diferentes características. Es totalmente flexible. Entonces, el data center queda totalmente protegido ante cualquier necesidad de escalado. Aquí tenemos la foto de lo que acabo de sacar. O sea, no sé si se verá por ahí el horario. Esta foto ha sido sacada hace menos de media hora, ¿vale? En dos plantas más para abajo donde me encuentro y ahí seguimos configurando. Ahora estamos montando toda la red de 100 gigabit que lleva de backend el sistema en InfiniBand. Bien. Esto está cambiando también. ¿Por qué? Porque verán que en la virtualización estándar, busquen por favor Proyecto Monterrey, NICs muy avanzadas, muy avanzadas, que tienen una posibilidad de instalar hasta 2 SXI dentro de la propia tarjeta de red. Descargamos todo de las CPUs, o sea, los data centers están cambiando muchísimo y van a cambiar mucho más. O sea, donde estamos ahora mismo, la gente pensamos que estamos totalmente estabilizados, pero esto va a dar un vuelco brutal en los próximos 18 meses. Todas las tarjetas de red se van a encargar mucho de la parte de seguridad y de la parte de almacenamiento ellas mismas con sus propios procesadores dentro de la propia tarjeta de red. Va a ser común tener puertos a 25 gigabit, a 10 gigabit y con un puerto a 1 giga para gestionar esa tarjeta. O sea, lo que sería un VM kernel propio de la tarjeta de red. Ese proyecto en VMware se llama Monterrey y este tipo de Smart NICs hay otros fabricantes donde físicamente, como les acabo de comentar, se pueden meter hasta dos hipervisores dentro de la propia tarjeta. Orientado a lo que hablábamos, simulación cuántica. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo. Consolidamos toda la memoria de todos los nodos. Consolidamos el almacenamiento de alta velocidad y baja latencia también como memoria y esto nos permite conseguir una única máquina que no tiene muchos núcleos, pero sí tiene ingente cantidad de memoria RAM. Por ejemplo, en simple precisión, ¿qué necesitaríamos? 35 qubits, medio terabyte de RAM, pero a partir de ahí ya empezamos a subir. Imaginemos, estamos hablando de que con 44 qubits daríamos 272 terabytes de RAM. Eso sería inviable a nivel de costes. ¿Qué ocurre? Pero si ahí nosotros cogemos y utilizamos también las técnicas de NVMe como dispositivo de almacenamiento y no utilizarlo como dispositivo de almacenamiento, sino utilizarlo como dispositivo de memoria RAM, automáticamente podemos hacer simuladores cuánticos. Y dirán, bueno, simuladores cuánticos, este hombre de Fate, ¿qué me está contando? Un simulador cuántico. ¿Y quién va a utilizar eso y todo esto? Bueno, como creo que debe de quedar poco tiempo, me parece, a ver, que está saltando aquí una alarma, no sé el tiempo. Ana, ¿cuánto tiempo queda, por favor? 5 minutitos te quedan todavía. Perfecto, maravilloso.
Pues nada, voy a recordarles, como queda algo de tiempo, voy a recordarles lo que es un qubit, ¿no? Un qubit realmente es una unidad de computación cuántica. ¿Y qué característica tiene? Vamos a hablar de un bit, que todo el mundo lo conoce. Hay un 0 o un 1, o es blanco o es negro. ¿Qué peculiaridad tiene un qubit o un bit cuántico? Miremos la imagen, la esfera. Arriba es un 0 y abajo es un 1. Si fuera binario, o tendríamos el polo norte, que es un 0, o el polo sur, que es un 1. Un bit cuántico tiene el polo norte, el polo sur y todo el paralelo, pero en todo el meridiano. Pero en todo ese es paralelo, perdón. Todo el paralelo. ¿Esto qué implica? Que tiene el 0, el 1 y ambos a la vez. Por lo tanto, por ejemplo, con el BlizzCon que tiene ahora mismo Google, ¿vale? Fíjense la cifra que hay aquí a la derecha, que empieza por 944. Todas estas posibles soluciones las da instantáneamente en un único ciclo. Recuerden, un ordenador cuántico no tiene memoria RAM. No tiene memoria RAM. ¿Por qué? Porque se capturan los datos. Se capturan los datos. Tiene que estar muy cerca del cero absoluto. Normalmente son osciladores de alta frecuencia, trabajan más o menos a unos 6 gigahercios y cada qubit es un oscilador que además resuena con los otros qubits de alrededor. Por ejemplo, el que tenía antes Google, el anterior sistema, el Sycamore, se construyeron con 54, el microprocesador en 54 qubits, pero realmente solo tenía 53 qubits efectivo. ¿Por qué? Porque cuando lo montaron, un cable de estos de radiofrecuencia no debió de funcionar bien, ya lo tenían montado todo y bueno, pues se quedó con 53. Entonces, básicamente es un 0, un 1 y todos los resultados que hay entre medias a la vez. Por lo tanto, cuando esto está funcionando y tenga más de 230 qubits, muchas de las cosas que entendemos a día de hoy a nivel de encriptación, no nos olvidemos, la desencriptación de fuerza bruta va a ser instantáneo. Por lo tanto, ya empieza a haber paper y empieza a abrirse concursos públicos, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, ya ha habido alguno el año pasado, en relación a cómo va a ser la seguridad después de la era binaria y cuando empieza la era cuántica, ¿no? ¿Qué pasa? En esta situación vamos a tener que cambiar todo el concepto de seguridad. ¿Por qué? Porque los ordenadores cuánticos van a poder desencriptar eso muy, muy deprisa. Pero no solo desencriptar eso, sino en el tema de proteínas. O sea, pueden hacer cambiar el mundo en muchísimas de las cosas del día de hoy. Aquí vemos en simple precisión, pero claro, ¿aquí qué se diría? Aquí diríamos nosotros ahora mismo, bueno, pues nada, los simuladores cuánticos los tiene no solo ordenador cuántico, sino simulador cuántico lo tiene la NASA, lo tiene el CERN, lo tiene, pues todas estas, el Pentágono. No. Flytex, a través de su canal de distribución, en el 2019, ya montamos el primer simulador cuántico. Les emplazo a que entren a jugar con él, a empezar a tener los primeros contactos con la computación cuántica, ¿no? Con la programación cuántica, ¿no? Entonces, Qt, ¿qué es? Es una plataforma de simulación cuántica, es pionera en Europa. ¿Y dónde se encuentra físicamente? Pues se encuentra en el norte de España, en Gijón. Ustedes pueden acceder. Tienen un enlace aquí abajo donde ven que pone qt.cetic.es debajo de la imagen. Ustedes se dan de alta ahí, les darán un acceso y podrán manejar un simulador cuántico. O sea, esto no es una cosa ficticia. Esto no es una cosa de otros países. Nosotros en España sabemos hacer esto. De hecho, lo tenemos funcionando y está abierto para que ustedes puedan acceder y vean que esto no es una cosa de ciencia ficción, es una cosa que se toca con cara y ojos, tiene cara y ojos, se puede tocar. Bien, entonces, ¿quién está utilizando? Universidad de Oviedo, el CESGA, el Instituto de Ciencias Fotónicas, Toronto, el propio CER, el colisionador de hadrones, OpenLab, entre otros. O sea, los sistemas nuestros que están aquí en España dan servicio a empresas muy, muy potentes. Muy, muy potentes. Perdón.
ha disparado directamente el acceso al simulador cuántico. No era mi intención, vuelvo de nuevo a la presentación, perdonen, pero bueno, ha sido hacer clic y automáticamente en Google y físicamente podrían acceder al sistema. Pero volvamos donde estamos. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el Centro Tecnológico, el CETIC. ¿Cómo se ha denominado al sistema? El sistema se ha llamado ISAC, Infraestructura Avanzada para la Simulación en Computación Cuántica, y gracias al canal de distribución nuestro de la compañía, de Flytech, pues uno de nuestros distribuidores ha sido el que ha comercializado este sistema y lo ha vendido al CETIC. Dicho de otro modo, esto existe, esto no es ciencia ficción. Se puede tocar, se puede probar y además de una forma gratuita. Y como es lógico, nosotros también usamos Qt. Entonces, este es el entorno que van a utilizar ustedes. Es muy típico, es un notebook Jupyter basado en Python y el software que tiene a bajo nivel, el stack que tiene cargado es el Qiskit, que es la herramienta para el desarrollo de software cuántico diseñada por IBM, una empresa que todos conocen y que es puntera siempre a nivel mundial. Y poco más quería contarles a día de hoy. Simplemente recuerden, estas cosas existen, estas cosas se pueden utilizar. En los centros de datos están cambiando brutalmente por el tema de las aceleradoras, por el tema de los entornos composable, ¿no? De las arquitecturas componibles. No solo nos cerremos en las virtualizaciones de particionamiento, sino piensen primero en agregar todo y cuando ya tengo una gran máquina, a partir de ahí corto lo que necesito, porque con lo que tengo ahora, como mucho puedo hacer lo máximo que me permita una máquina. La misma frase que empezamos, pero dicha de otro modo, creando el poder real en solo una máquina. Muchas gracias, confío que les haya gustado, haya sido interesante y por mi parte nada más. Ahí tienen abajo a la izquierda mi dirección de correo electrónico, mi nombre y si no, la corporativa. Muchas gracias de nuevo y que tengan todos un muy buen día.